buenos días. Vamos a dar inicio a esta clase, otra clase bajo la modalidad virtual, reforzando todo lo que ya seguramente hemos asimilado, aún así sea lo mínimo, respecto al método del trabajo mínimo de deformación como un primer método que estamos tratando en este capítulo cuarto, orientado al análisis de sistemas hiperestáticos. Vamos entonces con la explicación correspondiente. Lo que pueden estar apreciando es un examen, las preguntas de un examen para esta asignatura, donde se trataba la solución analítica de problemas hiperestáticos mediante este método del trabajo mínimo de deformación. Tenemos el caso de una viga con un voladizo vertical en una sección intermedia y de un pórtico en el plano. Tratemos rápidamente el caso de la viga. Bien, se debía resolver esta estructura aplicando el método mencionado y el objetivo era representar el diagrama de momentos flectores. El primer punto con carácter obligatorio, porque es donde se formula la ecuación de deformación y que ésta ha de evaluarse posteriormente en la parte culminante ya del proceso, en el cálculo de las incógnitas hiperestáticas. Grado hiperestático, por supuesto, para sistemas como estos tan elementales, a la vista, pues, el grado hiperestático es externo o por sustentación y tiene un valor igual a 3. Tenemos 6 componentes de reacción impuestos en A y en B por esas restricciones a libres movimientos. Luego, 3 ecuaciones disponibles. 6 menos 3, 3. Grado hiperestático igual a 3. Segundo paso, la isostatización de la estructura. En atención al grado hiperestático, debemos anular 3 elementos del sistema estructural hiperestático examinado, de tal manera que la propuesta conduzca a la definición de un sistema isostático equivalente. Como el grado hiperestático es por sustentación o externamente, entonces se relaciona a que los elementos en exceso o superfluos correspondan a las restricciones impuestas en A y en B, 3 en A y 3 en B. Distintas formas se pueden proponer para esta estructura modificada, definida como isostática equivalente, primaria, básica o fundamental. Por ejemplo, si nosotros consideramos que en el apoyo B derecho se encuentran las 3 restricciones en exceso, a las mínimas necesarias que debe tener una estructura isostática, que son 3. ¿No es verdad? Si dejamos en A manteniendo este apoyo sin ninguna modificación, es decir, manteniendo las 3 restricciones impuestas, y liberamos B, entonces, en lugar de las restricciones ya anuladas, debo incluir al sistema modificado isostático un conjunto de reacciones correspondientes a las restricciones eliminadas. Habiendo liberado ahora el movimiento de traslación en dirección horizontal, puedo incluir la primera reacción hiperestática correspondiente. Para la liberación al libre movimiento translacional en dirección vertical, incluir la incógnita hiperestática X2. Y finalmente, la restricción al libre movimiento angular se elimina y se sustituye correspondiente por un momento, incógnita hiperestática a la que vamos a designar como X3. Luego, escribimos la ecuación de la energía de deformación. De acuerdo al enunciado, nada más se tiene información para E como módulo elástico
longitudinal o módulo de Young, e I, momento de inercia. El producto de ambos, e I, la rigidez a flexión, ¿no es verdad? La rigidez a flexión. Por lo tanto, está claro o tal vez de forma indirecta en el problema nos indica que solamente consideremos la influencia de la flexión en la deformación, es decir, energía de deformación solamente considerando la presencia como reacciones internas de los momentos flectores. Sin embargo, debido a que X1 prácticamente no genera momentos flectores, más bien es una reacción hiperestática definida en el eje de la barra. Para el cálculo de X1, entonces, corresponde adoptar el término asociado con las fuerzas normales. Aquí nos falta un 2, aquí es 2 veces la rigidez axial de la base. Para el cálculo de X2 y X3. Para el cálculo de X1. Esta se puede expresar como una función en términos de la carga aplicada. En este caso tenemos como cargas originales P, esta fuerza concentrada en el extremo libre del volado isovertical, y Q, carga distribuida. Además, por las reacciones hiperestáticas también serán como variables X1, X2 y X3. Bien, bajo estas condiciones, de acuerdo a la aplicación del método del trabajo mínimo de deformación, que no es otra cosa, lo habíamos indicado ya, la aplicación del teorema de Castigliano para sistemas hiperestáticos. Respecto de X1, es equivalente a calcular el parámetro de deformación asociado a X1. X1 es un desplazamiento vertical, o mejor dicho, horizontal en B. ¿No es verdad? Esto, por compatibilidad de deformación, tiene que ser igual a 0. Entonces, esto es igual. Y así se van planteando otras dos ecuaciones de deformación, esta vez derivando parcialmente U respecto de X2, la segunda reacción hiperestática, equivalente a calcular el desplazamiento vertical en B, área donde está actuando X2 y en dirección de esta misma reacción, igual a 0. Tres ecuaciones de deformación. Esta parte yo creo que se entiende, ¿no es verdad? Son importantes en cuanto a su formulación porque de ellas van a derivar las ecuaciones que finalmente van a permitir la obtención de X1, X2 y X3. Sabemos bien que en su forma canónica estas ecuaciones ya tienen un aspecto similar al siguiente. Después de evaluar las integrales, efectuar todas las operaciones necesarias, se obtienen ecuaciones de esta forma, la forma canónica de estas ecuaciones de deformación. Conformamos, por lo tanto, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, x1, x2, x3. Se resuelve y a partir de aquello ya prácticamente la estructura está isostatizada y todo el resto de las incógnitas externas en A, reacciones de apoyo, así como internas, reacciones en cualquier sección transversal, ya pueden determinarse por condición de equilibrio estático de modo suficiente. Solución.
analítica para permitir la determinación de las funciones m de momentos frictores. Aquí nos estamos olvidando de un término para todas. Hemos incluido este término de la energía de deformación. Entonces, más para las tres. 1 sobre EA integral sobre toda la estructura de las funciones n de fuerza normal, derivada parcial de esta función n respecto de x, de modo general, siendo x, x1, x2 y x3. Para cada ecuación a incluir 3, 2 o 1 respectivamente. Diferencial de S. Entonces a las 3 se debe incluir esta ecuación, la integral IN, vamos a suponer, más IN, más IN, igual a la última más IN. En la primera, derivada parcial respecto de x1 corresponderá. En la segunda, respecto de x2 y en la tercera, respecto de x3. Bien, entonces las tres, una vez reducidas, se pueden expresar de esta forma. Tres ecuaciones, tres incógnitas, entonces se resuelve el problema y se determina x1, x2 y x3. Análisis estático, entonces el propósito será la determinación de estas funciones. Bien, equilibrio externo para la determinación de estas componentes de reacción MA. Tal vez no sea extremadamente suficiente. ¿Y por qué? O mejor dicho, no sea necesario y suficiente. Directamente aplicar por la derecha. Cortes, primero, por ejemplo, vamos a suponer la variable posicional U que estamos adoptando. Por derecha, el análisis, aislando, por lo tanto, este sector de la viga. Un primer intervalo, la carga distribuida, Q sub U. Las reacciones, cortante, normal y momento. Convención, cuando vamos a considerar como positivos estas reacciones internas. Normalmente, adoptando esta convención que se llama convención de formaciones, momentos positivos, cuando un segmento de base se deforma de esta manera. Cortantes, más B. Y normales, cuando ese segmento de base está siendo traccionado, más N. Bien, fundamentalmente nos interesa plantear ecuaciones para momentos vectores y fuerzas normales. Primer corte. ¿Y por qué lo estoy haciendo de esta manera? Por la derecha no es necesario determinar con carácter previo las reacciones en el apoyo A. ¿No es verdad? Decimos, primer intervalo, 2 metros. Calcularemos primeramente la función para momentos, MU. Nos ubicamos en el extremo izquierdo de este segmento de barra, efectos de determinar el signo, y consideramos por derecho momentos positivos aquellos que tengan giro en sentido contrario a las manecillas del reloj. Comenzamos por x2 por u, menos x3. X1 no genera momento, ¿no es cierto? Menos u medio q sub u será igual por relación de triángulos rectángulos similares. U sobre 6 por la carga Q. Bien, aquí está en función de un número de lista n, como era el examen. Vamos a adoptar en este momento
P que sea, por ejemplo, 70 toneladas. Y la carga distribuida, 15 toneladas metro. Aquí nomás ya debíamos hacer. Hemos dicho 70, me parece, sí. Entonces, esto por 15 además. 5 medios de U, finalmente, cuando U es igual a 6, 3, 15, correcto, cuando U es igual a 0, C. Longitud en la cual tiene su acción, U, brazo de la resultante, U tercios, ¿no es cierto? Reduciendo todo, menos. Bueno, seguiremos escribiendo números fraccionarios, 5 sobre 12 sería, ¿no es verdad? U al cubo. Otra particularidad que tiene este problema, aquí indica de que las secciones no son constantes, sino que varían en atención al valor del momento de inercia. 2 veces I y 2 veces I se indica para el primer tramo de la viga entre A y C y para el voladizo vertical. Además, I solamente para el tramo de la viga entre C y B. Bien, siguiente intervalo que podemos definir. Para el tramo vertical, el voladizo vertical. Seccionamiento. Utilizaremos como variable posicional, por ejemplo, Y. Aquí antes, estaba olvidando, perdón, NU. ¿Cuánto será igual? NU, X1 y positivo, ¿no es cierto? Me estoy ubicando en este punto extremo izquierdo. Todo lo que está orientándose o con este sentido por la derecha se considera positivo. Entonces, X1 positivo. Recién consideramos el intervalo con la variable Y, tramo vertical, desde 0 hasta 2 metros. También. Momento Y, igual. Si orientamos de esta manera, ese segmento de barra deformado por flexión, momentos positivos tendrán este sentido y este sentido de giro en este caso. Me estoy ubicando aquí en la parte de abajo. Entonces los momentos antihorarios son positivos y los horarios negativos, como en este caso 70 a través del brazo Y, negativo. Y aquí de una vez escribimos la función n sub y, que es igual a 0, ¿no es verdad? No hay fuerzas normales en este tramo. Finalmente, por conveniencia, vamos a definir el tercer intervalo también adoptando como variable posicional U. Tercer corte con la variable U. Tenemos aquí nuevamente Q sub U y que va a ser la misma función esta. Entonces, U nuevamente, límites del intervalo desde 2 metros más 4, 6 hasta 6 metros. Aquí hay M un momento, ¿no? Bueno, vamos a ignorar esto. M sub y para este tercer intervalo. X2 por U menos X3 y menos el momento generado por la carga distribuida, exactamente se repetirá este término, si nos damos cuenta. Solamente los límites de U. Sin embargo, debe añadirse el momento generado por esta carga concentrada en el extremo final superior del voladizo, o extremo libre. 70 por 2 metros sería, ¿no es cierto? Me genera un momento positivo, negativo, negativo. Y con valor constante, 70
por 2 metros. La función fuerzas normales será, como antes, x1. Esta fuerza normal, mejor dicho, esta carga horizontal, se puede trasladar aquí equivaliente a P y un momento P por 2, que ya hemos tomado en cuenta. Entonces, la ecuación de equilibrio más P, que sería 70. Y de esta manera tenemos conformadas las ecuaciones de equilibrio interno. Como pueden observar, y repito, no ha sido necesario previamente la determinación de las reacciones en A, por lo menos para el cálculo de las reacciones hiperestáticas. ¿Sí? Ahora lo que viene en un punto 3, cálculo de reacciones hiperestáticas. Ecuaciones de deformación. Primera ecuación de deformación. La voy a reescribir por cuanto aquí hemos incluido un término asociado a la presencia de las fuerzas normales. Derivada parcial de U respecto de x1 igual delta x1 por el teorema de Castellano o el mismo método, igual 1 sobre EA, integral sobre toda la estructura, a los momentos flectores, término asociado, es lo que estamos escribiendo. Todo esto igual a 0. Repito que después de evaluar esta ecuación, vamos a generar esa forma de ecuación, mucho más reducida, ¿no? 1 sobre A, primer intervalo, con la variable U de 0 a 2, función n, x1, por la derivada de esta función respecto de x1, 1. ¿No es verdad? Diferencial de U. Siguiente intervalo, con la variable y, también desde 0 hasta 2. La función es 0, derivada por lo tanto 0, y este término se simplifica. Tercer intervalo, desde 2 hasta 6, función n, x1 más 70. Derivada parcial nuevamente es 1. Y también la misma diferencial de U. Más un gran 0 igual a 0. ¿Y por qué? Funciones de momento flector. Debo escribir y derivar estas funciones respecto de x1. Es igual a 0, ¿no es verdad? No hay x1. Aquí lo propio. Derivada parcial m sub y respecto de x1 es igual a 0. Y en esta última función de momento, para el tercer intervalo, derivada parcial de mu respecto de x1 sigue siendo 0. Si la derivada parcial es 0, por más de que pueda haber la función m, al no ser esta escrita en términos de x1 es 0, pues su derivada. Yo creo que se entiende, y de ahí este 0 grande. ¿No es verdad? Ahora vemos algo bastante singular en esta ecuación. Todos los dos términos que
se encuentran escritos al interior de los dos corchetes. Están simplemente en función de x1. Procediendo con la solución y todo igual a cero, entonces se simplifica 1/a. Por lo tanto, primera integral x1 por 1, x1, integrando x1 por u sería, ¿no es cierto? Escribir nomás aquí, x1 por u, con u desde 0 hasta 2, más, segundo término es 0, tercer término, x1 más 70 por u también, ¿no es verdad? En este caso, desde 2 hasta 6, igual a 0. Tendremos 2 veces x1 más 6 menos 2, 4. 4 veces x1 y más 70 por 4. Entonces, x1 será igual. 6, 70, 4 tercios, a ver, 4 sextos, 70 por 4 sextos sería, sí, 46, 67. Negativo. Sentido contrario al que habíamos asumido. ¿No es verdad? Luego, procedemos con las dos ecuaciones de deformación de esta. Estoy escribiendo primeramente esta ecuación. También igual a 0, de donde obtendremos la ecuación simplificada. Entonces, el primer término asociado, este, a las fuerzas normales, también es otro cero bastante grande. ¿Por qué? Otro color con rojo. Derivada parcial, primer intervalo, de mu, no, de n, de n sub u, y aquí, respecto de x2, esta vez, es igual a 0, ¿no es verdad? Segundo intervalo, derivada parcial de n sub y, que es 0, respecto de x2, también igual a 0. Y en la tercera ecuación, derivada parcial de nu respecto de x2 igual a 0. Entonces queda justificado de que todo este primer término en la ecuación segunda de deformación que ya la estamos evaluando es 0 más
1 sobre i. Primer intervalo con la variable u. 0 a 2. Escribimos la función de momentos flectores. x2u menos x3 menos 5 sobre 2 es igual al cubo. Cerramos paréntesis, derivada parcial de esta función respecto de x2 es u, ¿no es verdad? Diferencial de u. Segundo intervalo, más la variable y. Función de momentos, menos 70y. Derivada parcial de esta función respecto de x2 es pues 0. Y más tercer intervalo de 2 a 6. Función (140, 70 por 2). Derivada parcial es u respecto de x2 para esta función. Diferencial de u. Cerramos corchete y todo es igual a 0. Al igualarse a 0, 1 sobre i se simplifica y luego, evaluando las integrales y posteriormente reemplazando los límites de integración, vamos a llegar a la obtención pues, de esta ecuación, donde estará ausente este término, porque no dependen las funciones de momento respecto de x1. Finalmente, tercera ecuación de deformación, igual a 0. Evaluando esta tercera ecuación de deformación, obtenemos la forma canónica de ella igual a 0. Entonces, otro gran 0, por cuanto las funciones n no dependen de x3. Derivada de la función nu respecto de x3 también es igual a 0. No es verdad, por lo tanto, más habilitamos un corchete. Primer intervalo 0 a 2 con la variable u, función u al cubo. Derivada parcial de esta función respecto de x3 menos 1, ¿no es verdad?
más segundo intervalo con la variable y, función menos 70y. Derivada, por supuesto, cero, pues, ¿no? Respecto de x3. Más intervalo del cero con la variable también u, desde 2 hasta 6. Función de momento. Menos 140. Respecto de x3, menos 1 también. Si usamos corchete, no, diferencial. De 100 igual a 0. Como cada uno de los términos no depende de x1, entonces como antes esto es igual a 0, ¿no? Cae. Y a partir de las dos ecuaciones de deformación evaluadas, las dos últimas, respecto de x2 y respecto de x3, si nos damos cuenta, conformamos un sistema de dos ecuaciones, en realidad, con dos incógnitas, x2 y x3. ¿Qué es lo que me falta? Por cuanto x1 ya habría determinado evaluando la ecuación de deformación 1. Bien, posteriormente yo creo que no hay ningún problema en evaluar y obtener ecuaciones con este aspecto, ¿no es cierto? Se llaman, repito, en su forma canónica. Obtenemos las incógnitas x2 y x3. Solución de integrales antes, esa expresión para la rigidez axial, o mejor dicho, a flexión en el denominador, se simplifica por estar igualado a cero. Resolvemos estas integrales que, por cierto, no son nada difíciles, ¿no es cierto? La primera, x al cuadrado por u al cubo tercios, la segunda menos x3u, el tercer término 5 sobre 12u a la quinta sobre 5. Y entonces, resolviendo, la solución permite obtener, ya lo hemos hecho inicialmente, x1, x2 y x3. ¿Qué es lo que representan x1, x2 y x3 para la estructura hiperestática original? Para esta. Antes lo voy a borrar este momento. Sí era otra carga, pero no había problema, ¿no es cierto? No es mayor dificultad incorporar esa otra acción. Este problema que vaya sin el momento. Así. Con todo lo que se ha efectuado y la aplicación de este método del trabajo mínimo de deformación, ¿qué es lo que hemos obtenido? x1, es decir, horizontal en B. x2, vertical en B. x3,
momento en B. A partir de aquello por equilibrio externo directo, es decir, planteando las ecuaciones de equilibrio, obtenemos pues las componentes de reacción para el apoyo A, al igual que las reacciones internas en cualquier sección transversal. Tres intervalos tenemos, entonces, ¿se entendió, jóvenes? Sí, no, adelante. Además, hay algo que hemos obviado. El estudiante que me diga qué es, vamos a aumentarle 10 puntos en la práctica número 3. ¿Se dan cuenta o no? Hay algún errorcito que hemos cometido. A ver, dice Limber Machaca, dígame la cortante. Dice, no, no. Si es que tendríamos que considerar la cortante como dato, necesariamente se nos habría dado el valor de nu, coeficiente de Poisson, para poder calcular con este coeficiente la rigidez acortante y, de modo particular, el módulo elástico transversal o paracortante. Lo que hemos obviado es esta diferencia. Para el voladizo y el primer tramo de la viga, dos veces I, dice. Todo como EI, aquí hemos ido figurando, ¿no? ¿Dónde está flexión? Aquí está. Entonces, primer tramo correspondía a escribir todo esto por un medio. ¿Por qué? 2 EI. Que no tiene mayor importancia porque es cero, ¿no? También un medio, pero. Y aquí 1, está bien aquí. Lo propio, un medio para poder diferenciar y tener ese 2i. Un medio segundo término que nos repercute significativamente. Y aquí 1 está bien. Bien, jóvenes, hemos querido presentarles a modo de repaso o de reforzamiento este otro problema, considerando que el examen del primer parcial no ha sido lamentablemente satisfactorio, tal vez una nota media para abajo, promedio. Entonces, el examen del día miércoles lo vamos a tratar de hacer lo más sencillamente posible. Tal vez algo similar al problema que hemos explicado en esta clase virtual. También podemos considerar una search. Hemos resuelto una search. ¿Se ha entendido la explicación, jóvenes? Adelante, por favor, su opinión. Yamil, ¿sí? ¿Entendió? ¿Hay que reforzar en alguna parte? Si no hace levantar una manito de aprobación, por favor. Si es que hemos aprendido o hemos comprendido la explicación de esta clase referida al desarrollo de un problema, aplicando un problema hiperestático, aplicando el método de trabajo mínimo de deformación. Sí, una pregunta. Dígame, Miguel Ángel. Se podría haber eliminado ese volado desde un principio, ¿no? Y solo analizar dos secciones. Sí, podría ser, pero aquí tenemos el problema, ¿no? Claro que esto no repercute para flexión. Y lo que su compañero dice puede ser correcto, yo aquí puedo reemplazar o trasladar
Me voy al formato numérico, presiono Fix y me interesa hasta la cuarta posición redondear. En esta pantalla presiono el cursor Hernán, hacia el listado Hernán y ya lo Flores, por cambio favor, su micrófono, para regresar a la pantalla. P por 2. Es lo que me está indicando, ¿no? Y desaparece el volante. ¿Es Sí, así? Claro, se podía haber hecho también. Llegamos finalmente a los mismos resultados. Otra pregunta, jóvenes, adelante. Inge, ¿puede volver a explicar de la parte del corte que estaba explicando hace rato? No lo he logrado entender. Del corte, En ¿por qué? caso que vea corte, en caso que vea un corte. En caso que vea el corte, en caso del momento y la normal y el corte, en caso que vea el corte, ¿puede volver a explicar esa parte, Inge? En esta ecuación completa, el tercer término asociado a las fuerzas cortantes. Energía de deformación. Dos veces GA. Debemos observar fundamentalmente estas rigideces. Aflexión para momento. Axial para fuerzas normales. Acortante para fuerzas también cortantes. ¿Qué datos se nos proporciona y qué datos no? El más directo es este, EI, en el problema. Aquí está E y aquí está I. Ahora bien, habíamos explicado de que existe la necesidad de considerar también este término asociado a las fuerzas normales para el cálculo de X1. X1 es una fuerza normal, ¿no es cierto? Porque si únicamente se consideraría el término asociado a los momentos flectores, X1 no me va a generar momentos flectores y estaría descartado. Es lo que primero al principio hemos ido explicando. Ahora, con relación a este término, repito, basta observar que ¿tendremos información? No, Inge. No tenemos información principalmente de este parámetro, G. No hay, ¿no es cierto? Para ello, mínimamente deberían proporcionarnos en el problema el coeficiente de Poisson nu. Y a partir de aquello calcular G en términos de E, como ya lo hemos escrito. Ya, Inges. Está bien, Iván. De todas maneras, ya en el examen, yo les voy a indicar considerar los tres términos, considerar solamente este para flexión. Yo creo que va a prevalecer esto, joven. Este único término vamos a considerar. Voy a preparar de este modo el problema en caso de que tengamos una viga o un pórtico en el plano para poder resolver. ¿Se entiende? Entonces estamos facilitando este único término. No va normales y no van cortantes. ¿Se entiende? Les voy a proporcionar entonces información solamente para EI. Dicho esto, jóvenes, y si no hubiera más preguntas, vamos a concluir aquí esta clase. Nos estaríamos encontrando pues el día miércoles a las 9 de la mañana en nuestro examen programado bajo la modalidad virtual. Antes
Tienen también ya disponible en plataforma dos archivos. Uno es el solucionario. Me estaba olvidando nuevamente, ya lo tienen. Solucionario del examen 1 y práctica número 3. La fecha de presentación, miércoles, tal vez ustedes la consideren es algo reducida. Pero ¿qué propósito tiene? Si las resuelven, pues van a estar mucho más diestros, digamos, en la solución de este tipo de problemas, ¿no? Aplicando el método trabajo mínimo de deformación. Vamos a ver ese día qué tanto han avanzado. Tal vez pueda ser necesario algún tiempo más de extensión. Pero repito, ya tienen la práctica número 3. Aplicación del método del trabajo mínimo de deformación. Jóvenes, preguntas, por favor, antes de cerrar esta sesión virtual. Si no hay preguntas, entonces nuevamente pues me queda por agradecerles la participación de ustedes. Hasta entonces, jóvenes.